Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Francia no ha pedido nada, el gobierno no ha ofrecido nada. Cuando eso se produzca tendremos que analizarlo de acuerdo con los parámetros que he dicho, parámetros puramente internos, que habrá que armonizar y coordinar con parámetros externos. Formamos parte de una coalición en que las acciones tienen que estar coordinadas por la coalición. Es decir, será el momento en que España diga, una vez fijadas las necesidades que la coalición tiene como tal, las aportaciones que pide de cada uno de los miembros y nuestra posibilidad de satisfacer o no cuando se tome esa decisión. Pero eso no ha ocurrido en estos momentos. Somos una fuerza que desde la guerra de Irak hemos mantenido esa posición firme del no a la guerra, consecuente con nuestro ideario y consecuente además con nuestra lucha contra el terrorismo, que se hacen unos criterios y unas coordenadas que, como decía anteriormente, son mucho más sensatos de los que está haciendo ahora mismo la actuación vía vientre y vía electoralismo, que desde luego lo único que creemos que producen es más fanatismo y más terrorismo en el Oriente Medio. Ciudadanos padeció un calentamiento bucal que se puede entender dadas las circunstancias, pero lo mejor ahí es reconocer los errores propios. Albert Rivera planteó el envío inmediato de tropas, algo que no pasó por la cabeza del presidente del gobierno, algo que alguien tan poco sospechoso de simpatía por Podemos como Javier Solana, el secretario general de la OTAN, definió como un error. Y mientras nosotros proponíamos una batería de medidas y hemos seguido trabajando día tras día, parece que Ciudadanos lo único que quería era firmar en un papel en el que se señalan una serie de medidas que ya están incorporadas a la legislación vigente. Que atienda a las prestaciones fundamentales y no a otros objetivos políticos. Se entiende, claro, ¿no? Eso es agredir a alguien. No, es que se pague a los servicios públicos. S'està castigant i perjudicant a Catalunya per defensar idees polítiques, pacífiques, democràtiques i respectuoses amb els drets humans. Buenos días, Fernando. A raíz de este último comentario de un miembro de la cafetera, me pregunto, entonces, ahora a Rajoy solo le pedimos que dé la cara, ya nos olvidamos de todo. Venga, un saludo. Perdonad por mi voz, estoy frito. Venga, vemos. Saludos, muy buenos días, bienvenidos amigos de la cafetera, bienvenidos amantes del café a esta hora en la que nos juntamos un grupo de resistentes en torno a una gran mesa, colocamos las tazas, servimos la leche, el azúcar, el café, colocamos las portadas de los periódicos junto a ellos y tratamos de analizar qué es lo que está ocurriendo en este mundo tan complejo. Estás escuchando La Cafetera, una parroquia, una suerte de religión, y os saluda el reverendo Berlín. El único reverendo que acude a los medios de comunicación vestido en pijama. Sí, señores, cada mañana un tío en pijama habla por aquí y a veces, y esto debería hacer pensar a algunos medios de comunicación,
a veces funcionamos mejor que ellos incluso. Pero esto sin duda es gracias a vuestra ayuda, gracias a la ayuda de esta pequeña, gran comunidad en la que se ha convertido en la resistencia de la cafetera, cada vez más numerosa, cada vez integrada por más personas, y tenemos que dar las gracias a todos aquellos que se van incorporando, algunos en diferido, especialmente a nuestros expatriados, aquellos que han tenido que salir del país buscando nuevas oportunidades, dejando tantas y tantas cosas atrás. Por cierto, me llega un mensaje: 627-002-002, 627-002-002. Allí, eso es un número de teléfono que tiene un WhatsApp, donde podéis dejar vuestros mensajes de audio, hablando de la actualidad y también hablando de la vida, de las cosas que nos preocupan, de esas que luego abarcamos hacia el final del programa y tratamos de dar consuelo al alma, que es tan importante como dar consuelo al espíritu y a la cabeza. Bueno, el caso es que me llega un mensaje. Dice: estimado cafetero, soy un oyente que os sigo todos los días desde el trabajo, por internet. Solo, dice, quería comentaros. A ver, voy a desconectar el teléfono para cogerlo, porque es que pido por favor que en el WhatsApp solo enviéis mensajes de audio, pero en este caso voy a hacer una excepción y voy a leer un mensaje de texto. Normalmente intento pasarlos porque es que si tengo que andar leyendo Twitter, el WhatsApp, el tal, pues no, me lío. Pero bueno, el caso es que dice, todos los días dais los buenos días a nuestros expatriados, nuestros queridos expatriados que han tenido que dejar su país. Pues comentaros que a mí mi novio me dejó por irse a trabajar a Argentina y ahora él ha rehecho su vida y está con otra mujer y está mucho mejor que yo, que no consigo rehacerla. Así que sí, a lo mejor algunos que nos hemos quedado aquí estamos mucho peor que nuestros queridos expatriados. Gracias. Calma, no te preocupes, el amor vuelve, siempre vuelve, nunca hay un último tren. Lo dice el doctor Amor, que el día que menos lo esperas ya verás cómo surge en algún sitio la pasión. Podrá ser en el trabajo, podrá ser saliendo a comprar el periódico, en cualquier lugar, el lugar más insospechado. De pronto hay un cruce de miradas, se produce esa conjunción química que, en fin, bueno, luego ya hablaremos hacia el final del programa, pero efectivamente algunos de nuestros expatriados dejaron muchas cosas atrás y en algunos casos pues gente que se quedó sufriendo, dolorosa por esta huida hacia adelante que supone muchas veces salir, tener que buscar oportunidades fuera del país. A veces incluso no queda más remedio. Por eso un saludo muy especial a los expatriados y también a quienes se están incorporando en directo a este programa a través de las redes sociales, a través de los numerosos mensajes: Leire, Miguel Manteca, Lucy, Julia Oñate, Dominique Lafuente, Ubelán, Javier, Bon Count y tantos amigos que se van incorporando en directo utilizando ese hashtag Rosa María Calaf en la cafetera. Rosa María Calaf en la cafetera. Hoy vamos a hablar con esa periodista histórica de la radiotelevisión pública, de Radiotelevisión Española, Rosa María Calaf, una mujer que ha recorrido el mundo entero, de quien hemos oído algunas de las crónicas más interesantes sobre lo que acontecía alrededor. Y es que ayer, sabéis que el Consejo de Informativos de Radiotelevisión Española presentó una campaña pública en apoyo a una televisión pública, independiente y plural. Y fue un acto multitudinario, acudió muchísima gente. Se presentó ahí un vídeo con el título Despierta, en el que diferentes personas muy relevantes del ámbito de la sociedad, desde la cultura, la ciencia, el deporte, se sumaron a los representantes de los trabajadores de informativos que pretenden involucrar a toda la sociedad en defensa de una radiotelevisión pública, independiente, plural, abierta a todas las sensibilidades, a todas las voces. Así que vamos a hablaremos con ella para que nos explique exactamente en qué consistió esa iniciativa, pero también para que nos ayude a comprender un poco mejor la actualidad, la realidad. Lo único que da miedo a los poderosos, financieros, políticos, es una prensa libre e independiente. Dejar trabajar en libertad a los profesionales de la información de la radio-televisión pública. Por una televisión pública, independiente, para todos. Los ciudadanos se pueden identificar, puedan encontrar las cosas que les unen. Y que ayude a la difusión de la cultura y se comprometa con ella. Y que sea una televisión neutral, profesional, controlada por la propia sociedad. Me gusta que la televisión pública esté completamente desligada de los políticos que hayan ganado las elecciones.
Sí, hola. Rosa María. Sí, hola, soy yo, sí. Radiocable.com. Rosa María Calaf, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, qué ganas tenía de que hablásemos alguna vez en el programa, Rosa María, y el caso es que he encontrado una excusa perfecta porque ayer se reunió en un acto a multitud de personas por la defensa de Radio Televisión Pública Española de RTV y hablabais de la necesidad de una televisión abierta, plural, con todas las voces. Claro, da que pensar, ¿es que no están ya todas las voces en ella? Bueno, pues desde luego que no, en absoluto, y además cada vez menos, ¿no? Verdaderamente siempre ha sido un problema en España y en otros muchos países, ¿no? De nuestro ámbito más o menos cercano, el que realmente pues la televisión pública nunca ha funcionado como tal, ¿no? Sino que ha habido muchas etapas, prácticamente todas, en las que los gobiernos de turno pues tienen esa sensación de que cuando ganan las elecciones de regalo les viene la televisión, ¿no? Para manejarla como les dé la gana. Entonces ha habido etapas peores y etapas mejores. Yo evidentemente he estado muchos años, 40 en televisión, y he vivido un poco de todo, ¿no? Pero la interferencia política siempre ha estado ahí y, en fin, y ahora ya no solo política, sino también económica en muchos casos, y entonces el ciudadano pues verdaderamente no recibe esa televisión a la que tiene derecho, porque la televisión pública, o sea, pues sea televisión española o sean las autonómicas, tienen que estar a su servicio, ¿no? Puesto que es el ciudadano quien las paga. Habéis conseguido convocar a gente de lo más variada en defensa de esta televisión pública, pero ¿por qué es necesario una televisión pública? Bueno, porque realmente es la garantía, si se hace bien, o sea, pensemos siempre en el modelo ideal, que es el que se cita siempre, ¿no? Teniendo también sus problemas, pero evidentemente pues por encima en calidad de todas las demás, que es la BBC, ¿no? El prestigio de la BBC, bueno, pues está ahí, y eso es una marca país, ¿no? También, entonces la necesidad de una televisión pública viene del hecho de que el ciudadano necesita tener una información veraz, plural, o sea, independiente, honesta, es decir, que le cuente realmente lo que sucede, pero dándole además, en fin, todas las claves que necesita para formarse su opinión y con esa opinión tomar decisiones. Por tanto, esa televisión es de todos y es la garantía de que realmente estamos como ciudadanía bien informados, pero para eso tiene que funcionar y tiene que tener esa vocación de servicio público, ¿no? Si no lo tiene, pues entonces realmente no cumple con su función ni su objetivo. Es que esto es muy llamativo, ¿no? Porque hay gente que todavía no sabe que la televisión es uno de los pilares fundamentales de la democracia, ¿no? Porque da herramientas al ciudadano para que pueda ejercer su derecho a voto, ¿no? La televisión, los medios de comunicación, por eso tienen que existir públicos. Y te oí el otro día en una entrevista que hablabas con Pablo Iglesias en La Tuerca y decías, siempre se ha creído que cuando se ganan las elecciones, Televisión Española venía de regalo, porque ha sido siempre un objeto político, ¿no? Un pequeño regalo político. Sí, por supuesto. O sea, es decir, siempre se ha interpretado que a partir de ahí pues iba a poder manejar y, pues en fin, mandar el mensaje de turno, ¿no? Ya digo, no siempre ha sido utilizada igual. O sea, ha habido pues, momentos en los que efectivamente ha sido absolutamente interferida, otras veces que no, o sea, que lo ha sido menos. O sea, pero siempre ha habido esa sombra ahí detrás. Y ahora realmente estamos viviendo uno de los peores momentos, ¿no? Porque, en fin, solo hay que ver pues la manera en cómo se informa, ¿no? Porque naturalmente la información tiene que ver con lo que se cuenta, pero también cómo se cuenta y con lo que no se cuenta, ¿no? Entonces todos esos parámetros, pues si nos ponemos a analizarlo, pues no cuesta mucho darnos cuenta de que no se está cumpliendo para nada la obligación de servicio al bien común, ¿no? Fíjate, te decía que tenía muchísimas ganas de hablar contigo porque además estos días vivimos un tiempo muy convulso con toda la información que se está ofreciendo sobre los atentados de París. Tú que has viajado tanto, que has recorrido tantos lugares del mundo, hacías una reflexión en otra entrevista que te hacían que decías, es que últimamente se informa más por lo que impacta que por lo que importa. Esto es terrible porque se ha visto claramente en la información que se da sobre el terrorismo en París. El otro día nos decía Ferran Monegal, ¿cómo hubiera cambiado esto si hubiera estado Rosa María Calaf en televisión? ¿Tú has podido seguir la información que se está dando estos días? ¿Qué te parece? Bueno, pues de momento le agradezco el comentario a Ferran, ¿no? Es que creo que efectivamente hemos pasado a considerar la información más espectáculo, ¿no? que servicio. Y entonces, evidentemente, pues no es tanto un problema de los profesionales que están ahí, sino de las tendencias y las directrices que empresas
dan, ¿no? Y eso es un fenómeno en general, no solo es algo que ocurre en España, es decir, que la banalización, la superficialización, el hecho de hacer creer que estamos informados cuando realmente lo que estamos es entretenidos, ¿no? Bueno, pues eso es una tendencia, lamentablemente, en la televisión mundial. Lo que ocurre es que, como decíamos al principio, pues según la calidad democrática de los países y la consolidación, ¿no?, de los derechos de la ciudadanía, pues eso se puede llevar a cabo, pues en fin, con mayor o menor impunidad, ¿no? Y lamentablemente, pues nosotros estamos entre los países, en fin, de nuestros entornos, es decir, países europeos, es decir, lo que consideramos el mundo libre, pues estamos a la cola, porque efectivamente, como te decía, pues no respetamos, ¿no?, ese derecho. Y estamos jugando con temas importantísimos, pasando por encima y solo, pues en fin, dándole al ciudadano esas puntas de instilar el miedo, o sea, que eso sirve a unos determinados intereses, pero que no son para nada los de la mayoría. Luego el doble rasero, que es gravísimo, o sea, porque parece que las víctimas, haya víctimas de primera, víctimas de segunda, porque estamos hablando mucho de lo de París, pero es que hace escasamente 2 semanas hubo 102 muertos en Turquía, y de eso prácticamente no se ha hablado, y ha habido 100 y pico, 160, 150 muertos en Kenia. Es decir, hay muchísimos más muertos de terrorismo fuera de lo que es nuestro entorno europeo, y de eso prácticamente nunca se habla, ¿no? Entonces, todos estos condicionantes de mala práctica se instalan y realmente llegan a tal punto que la ciudadanía ni siquiera es consciente de ello, ¿no? Y eso es lo que es muy grave. Fíjate, tú que eres una persona que has viajado tantísimo, que te pillo en este momento además también de viaje, pero y que has visto tantas cosas, a mí hay un proceso que se está produciendo en la sociedad española a cuenta de estos últimos, de esta cobertura que se está dando de los atentados de París, que me inquieta muchísimo, que es la enorme preocupación que se instala entre los ciudadanos, por ejemplo, contra el Islam. De pronto, ¿cómo se está retratando la realidad, una realidad en blancos y negros, sin matices? Claro, bueno, yo creo que eso no es casual, ¿no?, sino que realmente responde a que se ha alineado en general con un pensamiento único que busca un determinado tipo de sociedad, ¿no?, que es una sociedad pues muy plana, con muy escasísimo sentido crítico y que por tanto es muy fácil de manejar. Y realmente una ciudadanía asustada es muy fácil que a la que se la puede despojar de derechos fundamentales, de libertades, etcétera, que ha costado mucho conseguir, de un plumazo, ¿no? Y luego hacerle creer, o sea, que su interés consiste, por ejemplo, ahora en este momento, en que haya esa retórica bélica, como si la cuestión fuera que se fuera a solucionar, pues en fin, con la guerra, ¿no? Y ese lenguaje agresivo contra, como bien decías, en este momento el Islam, es decir, esa necesidad de buscar un enemigo exterior, ¿no?, y de estar como distraído de los graves problemas sociales que está viviendo el mundo actual, occidental, y dejándolos aparcados, y en este momento pues concentrando toda la atención en ese otro problema, que es un problema, pero que desde luego no se va a resolver de la manera que se está haciendo, sino todo lo contrario. Volvemos a lo que decíamos antes, se cuenta la parte que impacta, pero no la que importa. Es decir, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Por qué pasa lo que está sucediendo? Es decir, los asesinos, los terroristas no tienen ninguna excusa, ¿no? Con esto estoy relativizando su acción, absolutamente todo lo contrario, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, o sea, qué se está consiguiendo utilizando el terrorismo de estos desalmados, o sea, en favor de unos intereses concretos que no son los de la mayoría. Pues Rosa María Calaf, es un gusto hablar contigo. Solamente queríamos saludarte, queríamos escuchar qué es lo que se presentó ayer, cuál era el objeto, pero tenemos que hablar un día con calma, con detenimiento sobre todo esto que está ocurriendo alrededor. Y te agradezco mucho, Rosa María, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Pues buenos días, y encantada de este espacio, y sobre todo recomiendo a todo el mundo que se dé cuenta de esto, que la televisión pública es de todos, y como no la defendamos entre todos, pues nos la van a quitar y va a ser una gran pérdida. Radiocable.com Your heart is made.
Como dice Virginia, recoge esas palabras de Rosa María Calaf, se busca una sociedad plana, fácil de manejar, que se asusta fácilmente para despojarla de sus derechos. Bueno, se asusta fácilmente y también con una cierta sofisticación, ¿no? Porque el empleo sistemático de imágenes, de alertas, de titulares, los titulares de gran alerta en Bruselas, gran alerta... Claro, ¿cómo no se va a asustar la ciudadanía, ¿no? Pero en lo que Rosa María Calaf hacía énfasis y que tiene una enorme importancia en la defensa de la radiotelevisión pública, esto yo sé que no hace falta decirlo en según qué foros y desde luego en este que sois perfectamente conscientes de la importancia que tienen los medios de comunicación, los medios públicos, ¿no? Especialmente cuando son independientes, como lo fue Televisión Española en su última etapa, en la etapa de Fran Llorente, y como lo son un montón de medios de comunicación por todo el mundo, ¿no? En sociedades donde la cultura de lo público y de lo democrático está absolutamente introducida en la sociedad, ¿no? Eso es lo que le decía a Rosa María Calaf. Finalmente, si la gente no es consciente de la necesidad de los medios públicos, es porque no tiene tampoco en mucha consideración a su propio país, a su propia democracia, ¿no? Porque los medios tienen que ser esa herramienta fundamental que permite que los ciudadanos, cuando acuden a votar, lo hagan con los datos suficientes para saber cuáles son las opciones políticas que merecen la pena y que merecen ser respaldadas, ¿no? Y eso solo ocurre con medios fuertes que puedan trabajar de forma independiente y sin injerencias, ¿no? Así que es una parte fundamental, una base fundamental de la democracia. Y esto que en el mundo anglosajón lo tienen perfectamente interiorizado, resulta increíble que en España nos cueste tanto aceptarlo, ¿no? Nos parezca tan natural que llegue un gobierno, coja una televisión autonómica y la convierta en lo que están convirtiendo las televisiones autonómicas en este país o la televisión pública nacional, ¿no? Da mucha pena, primero porque se sustrae esa herramienta a los ciudadanos y segundo porque da que pensar, ¿no? Que los ciudadanos permitamos esto. Y en cierta forma yo creo que esto tiene algo de raíz sociológica por la historia que arrastra este país, donde tradicionalmente desde el franquismo hemos considerado que los medios de comunicación no son más que una herramienta del cuñado y de lo que se conocía antes como la propaganda, del cuñado y de los generales que gobernaban este país, ¿no? Que llevaban este país con mano de hierro y lo utilizaban para sus propios fines, ¿no? Y hemos renunciado a tener unos medios de comunicación plurales, públicos, independientes, así que mucho apoyo a todos los trabajadores de Radio Televisión Española y de otros medios públicos que cada día silenciosamente se tienen que enfrentar a esa situación, incluso a veces de cara a sus propios jefes, ¿no? Un saludo muy fuerte, no estáis solos, con vosotros está la resistencia de la cafetera. Como dice Sonia Ballesteros, luego hay un mal que es endémico y que se extiende también por el resto de la profesión. Creemos que estamos informados y lo que estamos es entretenidos. Y en esto tiene mucho que ver también con la televisión, ¿no? El fenómeno de la televisión, lo que representa, es lógico además, porque la televisión es espectáculo, es una troupe de acróbatas. Pensamos que todo lo que ocurre en la televisión es verdad, pero en la televisión es entretenimiento. El televisor es el evangelio, la última revelación. El televisor puede ser la fortuna o la ruina de presidentes, papas, primeros ministros. El televisor tiene el más imponente y maldito poder que existe en nuestro desorientado mundo. Y hay de nosotros si llega a caer en manos de los malvados. Y por esa razón hay de nosotros porque Edward George Rudy ha muerto. Porque ahora esta compañía está en manos de la CCA, la Corporación de Comunicaciones de América. Hay un nuevo presidente en la Junta, el señor Frank Hackett, que ocupa el despacho que fue del señor Rudy. Y cuando esta emisora, que es una de las más importantes del país, controla uno de los más imponentes y malditos sistemas de propaganda de este desalmado y sucio mundo, ¿quién sabe qué mierda será canjeada por la verdad en esta cadena? Así que escúchenme. La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. Una fábrica para matar el aburrimiento.
Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y luego está, como dice Hardy Useful, algunos de los personajes que invaden después la televisión, los análisis políticos. Y a mí, fíjate, Hardy, más que personajes con los que discrepo personalmente, y además lo veis porque coincido en las tertulias y en algunas ocasiones con mucho entusiasmo y, en fin, se producen situaciones de una cierta conflictividad, pero más que eso, porque yo la discrepancia, me apasiona la discrepancia, no solamente la respeto, creo que es muy positiva, pero incluso me parece razonable, además, que haya gente que vea el mundo sin matices, con solamente blancos y negros, ¿no? Es lógico, forma parte de la naturaleza humana, de la realidad humana, y con eso hay que convivir y estaría bueno, ¿no? Pero eso no me molesta. A mí lo que me molesta es la osadía y la agresividad. Y es llamativamente interesante el fenómeno. Algo que ha sucedido en las televisiones es que, como cada vez necesitan de mayor espectáculo, lo que antes sucedía en torno a un discurso sosegado y se hablaba de los temas con una cierta profundidad, eso se ha ido girando poco a poco y ha ido siendo sustituido por una cierta vehemencia, por la rapidez, la velocidad, la agresividad, y entonces de pronto te encuentras en tertulias. Yo, sabéis, he sido muy crítico con algunas. He renunciado a ir a muchas de ellas personalmente, he puesto los límites. En otras he estado en sitios de lo más sorprendentes, ya lo sabéis, que os voy a contar, ¿no? Pero incluso he conocido los barrios bajos del periodismo en la TDT, amigo. Pero incluso allí donde las puñaladas volaban, hasta allí he conocido el fair play en algunas ocasiones, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende es cómo el espectáculo ha cedido el espacio, ha ganado el espacio, ¿no? El entretenimiento ha ganado el espacio a la información. Esto sí que me parece grave, ¿no? No solamente al servicio público, a la información, ¿no? Presentar la información como algo sencillo de contar, como algo rápido. Venga, rápido, vamos rápido. Esto es un comentario que oigo yo prácticamente en todas las tertulias, ¿eh? Venga, hoy vamos rápido, que estamos en pleno prime time. Y te encuentras que hay cosas que no se pueden explicar con ese tempo. Hay cosas sobre las que no se puede reflexionar a ese tempo. Eso sucede. Pero la ceguera sobre lo que hay que ofrecer, sobre lo que se debe ofrecer, y la enorme competencia que suponen las audiencias, pues hace muchas veces que se pierda ese estado, que yo creo que es muy importante, ¿no? Y luego hay un efecto que me parece gravísimo, que ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, que es que cuando hoy tú pones la televisión, la realidad que te está presentando es una realidad como de la España partida, la España dividida en dos, ¿no? Enfrentada una con la otra. Yo, sabéis que me encanta la política, me apasiona la política, puedo hablar, igual que lo hago con mis amigos o que lo hago con vosotros, de forma apasionada, incluso discutir de forma apasionada en un bar, ¿no? Pero siempre queda un espacio para el fair play, queda un espacio para el encuentro, ¿no? Y para escuchar al otro. Y, oye, cuando estás en un bar hablando con amigos, es evidente que estás cogiéndote, bueno, pero tú siempre has sido... Bueno, te puedes hacer un cruce ahí pero siempre hay entendimiento. Sin embargo, lo que ves en televisión, aparentemente, lo que está representado ahí es la España rota, la España dividida, la España confrontada, ¿no? Esto tiene que ver, además, muchas veces también con la forma en la que están ubicados los participantes de los programas, ¿no? Yo me encontré en algunos programas que tienes una butaca separada de la tuya por 15 metros. Entonces, cuando tú estás hablando con la persona de delante, solamente puedes hacerlo a gritos. La imagen que presenta en pantalla, en casa, cuando la gente lo está viendo, es, joder, estos tíos cómo se gritan, Pero es que estás a 15 metros y además con otras 6 personas, con lo cual, necesariamente, para hablar con ellos tienes que hacerlo a gritos, a distancia e interrumpiendo, ¿no? ¿Qué imagen proyecta eso al ciudadano? Pues la imagen de la ruptura. Y eso sí se va trasladando poquito a poco a la calle. Eso, en mi opinión, es lo más grave que le está ocurriendo a la televisión, ¿no? Donde, como sabéis, soy muy crítico, como en días como hoy, pero un auténtico apasionado de ese medio, porque luego hay excepciones y hay espacios donde uno puede hablar de política con gente a la que le gusta la política, donde se establecen unos márgenes y unos límites, donde conoces a gente interesantísima, desde que luego la televisión tiene también sus pros, ¿no? Y yo soy un enorme defensor, pero creo que hay que poner las alertas rojas y que los ciudadanos tienen que reclamar también su derecho a recibir una información honesta
y suave, en ocasiones. Bueno, vamos a comprobar en qué estado de tensión están las portadas de los periódicos, porque hoy, como os decía antes, la actualidad viene dividida por esas noticias, aunque todavía colean en las portadas los efectos de la escalada de tensión en Siria y en todo Oriente Medio, pero además los efectos de los atentados terroristas en París, las responsabilidades de cada gobierno, la forma en la que cada gobierno va a ofrecer a Francia sus propias tropas y sus propios medios. Y, por cierto, es muy interesante en Radio Cable. Ayer Pilar, mi compa, estuvo haciendo un resumen sobre los medios de comunicación franceses y la lista de líderes que están forjando esa gran coalición contra el ISIS a petición de Francia, ¿no? Un maratón diplomático en el que se ha embarcado ahora el presidente francés François Hollande para tratar de convencer al mayor número posible de líderes extranjeros para que participen con él, para que se integren en una gran coalición internacional que luche contra el Estado Islámico en Siria, ¿no? Bueno, esto ha sido destacado en todos los medios de comunicación del mundo, en Le Monde, L'Express, La Croix, La Opinión. Y hay un gran ausente en estos medios, Rajoy, Mariano Rajoy. Hollande se ha reunido con Cameron, con Tusk, con Obama, Merkel, Renzi, Putin, Ban Ki-moon, Trudeau. Euronews también habla de esa maratón diplomática de Hollande con la coalición como gran objetivo. Dice Lacroix, quiere crear una gran coalición, pero es que los actores regionales en esa zona, Turquía, Jordania, Arabia Saudí o Irán, cada uno tiene sus prioridades y son diferentes. Especialmente Arabia Saudí, que está encantada con el clima de tensión porque a río revuelto va a intentar ganarles espacio personalmente a Irán, que es su gran antagonista, ¿no? Y ahí nos encontramos, el gran ausente en todos los medios de comunicación franceses ha sido Mariano Rajoy, ¿no? Es el ausente, el líder europeo desaparecido. Hay alguna clave que entendemos hoy cuando observamos la portada del periódico El País, que sigue reivindicando todavía como buena esa información que dio, afirmando que Rajoy había ofrecido sustituir a Francia en Mali. Esa información que fue desmentida en cuanto se produjo el atentado en Mali por parte del gobierno español, lo desmintió inmediatamente y además han seguido insistiendo, han seguido desmintiéndolo. Margallo ayer volvió a comparecer y dice no, Francia nunca nos ha pedido nada y por lo tanto nunca se le ha ofrecido nada, a pesar de que él mismo en 13 Televisión el día anterior vino a sostener una tesis diferente. Ayer no. Francia no ha pedido nada, el gobierno no ha ofrecido nada. Cuando eso se produzca tendremos que analizarlo de acuerdo con los parámetros que he dicho, parámetros puramente internos, que habrá que armonizar y coordinar con parámetros externos. Formamos parte de una coalición en que las acciones tienen que estar coordinadas por la coalición. Es decir, será el momento en que España diga, una vez fijadas las necesidades que la coalición tiene como tal, las aportaciones que pide de cada uno de los miembros y nuestra posibilidad de satisfacer o no cuando se tome esa decisión. Pero eso no ha ocurrido en estos momentos. Bueno, no ha ocurrido según el ministro Margallo, pero lo cierto es que el periódico El País hoy, en unas palabras lleva aportado unas palabras del primer ministro francés, Manuel Valls, y dice que reiteró ayer el interés de su país por conocer la oferta concreta de ayuda de España para construir una coalición contra el ISIS. Y el titular de portada del periódico El País es Valls: comprendo a Rajoy, pero Francia necesita ayuda. Francia está abierta a recibir ayuda. Cualquier ayuda que alivie nuestras operaciones en el exterior, dice sobre España el primer ministro francés. Claro, la cuestión es si realmente están pidiendo la ayuda, si el periódico El País lo está escorando hacia allí el titular para defender su tesis de que el gobierno le había ofrecido ayuda en Mali. Yo creo que se concilian ambas posturas, que lo más probable es que el gobierno lo hubiera ofrecido, echó marcha atrás en cuanto vio los atentados de Mali. Estamos en campaña electoral, el gobierno no quiere meter la pata. Y además venía a decir algo así Margallo, venía a decir no es en tiempo ni forma, no es tiempo interior. ¿Pero qué quiere decir? Que no se encuentra en el clima de... Pero bueno, el caso es que esta es la información que lleva el periódico El País, que además insiste, Obama y Hollande unidos para destruir al ISIS. Y es que estaba viendo una información también en el país.es, en el que, porque es curioso cómo está apoyando la ofensiva
contra el yihadismo, cómo la está apoyando en los editoriales el periódico El País. Dice, hoy lleva un editorial que dice, no se puede esperar, el gobierno español debe explicar sus planes contra el terrorismo del autodenominado Estado Islámico. Dice El País, pero llevaba ayer otra información también en portada, también en el digital que no comentamos, en el que creo que era un texto de Rubén Amón, a ver si lo encuentro, que decía algo así como, hablaba de la ingenuidad de la izquierda buenista cuando criticaban la postura de la guerra, y me llamó la atención, me parece bastante inquietante, sinceramente. El caso es que, bueno, en Izquierda Unida ayer se pronunciaron también sobre este asunto y Alberto Garzón volvió a defender su posición, dijo que ellos siguen en contra de la guerra. Volví a insistir, Alberto Garzón. Somos una fuerza que desde la guerra de Irak hemos mantenido esa posición firme del no a la guerra, consecuente con nuestro ideario y consecuente además con nuestra lucha contra el terrorismo, que se hacen unos criterios y unas coordenadas que, como decía anteriormente, son mucho más sensatos de los que está haciendo ahora mismo la actuación vía vientre y vía electoralismo, que desde luego lo único que creemos que producen es más fanatismo y más terrorismo en el Oriente Medio. Este es el texto. No a la guerra. El manifiesto pacifista de los alcaldes de Podemos y de varios intelectuales subestima la ferocidad del Estado Islámico, decía Rubén Amón en el periódico El País ayer. Dice, es comprensible que un padre conforte a su hijo pequeño explicándole que la solución al terrorismo son las flores, pero la pedagogía del peace and love en la edad de los cinturones explosivos no puede extrapolarse a la emergencia que representa la voracidad del califato islámico en su expansión ideológica. Dice, por eso ruboriza, decía Rubén Amón en El País, la reaparición de los eslóganes no a la guerra y no en mi nombre. Bueno, es increíble, ¿no?, que haya que defender esto, pero bueno, me sorprende sobre todo no tanto las posiciones individuales de cada uno, que cada uno tendrá la visión que quiera, a pesar de que ya pudimos hablar aquí con alguien que conoce muy bien de sobre lo que está analizando, que es el coronel Pedro Baños, y que era contrario a la intervención militar per se, ¿no? Y bueno, Rubén Amón decía esto en el periódico El País, pero es que John Carlin también tenía un texto sobre esto mismo. Me impresionó mucho ver la ofensiva de textos en el diario El País justificando la intervención militar, ¿no? Entre otras cosas porque la intervención militar podrá ser o podrá no ser, y me parece que era John Carlin, no estoy seguro, pero bueno, luego lo buscaré y lo podremos comentar. Pero independientemente, habrá posiciones ideológicas o no, la cuestión es si sirve para algo o si el daño que va a crear es menor, y aquí es que solo hay una oportunidad, porque cualquier equivocación en la respuesta con Siria nos puede conducir a gravísimas consecuencias humanas, humanitarias. Hay 300.000 personas viviendo solo en la ciudad de Raqqa, de las cuales es evidente que han salido la mitad de la población, pero con que queden 150.000 personas en una ciudad, no son 150.000 terroristas yihadistas. Ahí hay mujeres, niños, gente que no ha podido salir del país, y en todo caso, aunque salieran, serían más y más oleadas de refugiados buscando destino en Europa. ¿Acaso todos los que proponen la intervención militar están dispuestos a acoger a los refugiados? Porque yo creo que es una buena política, pero ¿de verdad lo creen los que están pidiendo acudir a la guerra? Es que resulta llamativo, ¿no? Bueno, también Pablo Iglesias ayer pidió a Albert Rivera que matizase, que diese marcha atrás, también en su propuesta de participar militarmente en Siria. Dijo Pablo Iglesias, a algunos se les calienta la boca demasiado rápido y luego tendrán que dar marcha atrás. Ciudadanos padeció un calentamiento bucal que se puede entender dadas las circunstancias, pero lo mejor ahí es reconocer los errores propios. Albert Rivera planteó el envío inmediato de tropas, algo que no pasó por la cabeza del presidente del gobierno, algo que alguien tan poco sospechoso de simpatía por Podemos como Javier Solana, el secretario general de la OTAN, definió como
como un error, y mientras nosotros proponíamos una batería de medidas y hemos seguido trabajando día tras día, parece que Ciudadanos lo único que quería era firmar en un papel en el que se señalan una serie de medidas que ya están incorporadas a la legislación vigente. Bueno, y sabéis que paralelamente se está produciendo también una escalada de tensión en todas las relaciones entre países por un avión ruso que fue derribado en vuelo, parece que por Turquía, y a la vez lo lleva a portada. Rusia y Turquía torpedean la respuesta internacional al yihadismo. Putin acusa a Ankara de cómplice del terrorismo tras el derribo del cazabombardero ruso. Obama compromete con Hollande su apoyo para destruir al enemigo de nuestros valores y nuestra libertad. Y Francia pedirá ayuda a España, pero no bombardear, para no echar aceite al fuego electoral, dice el periódico ABC en su portada. Bueno, así que se confirma la información que venía defendiendo el periódico El País. Y la cuestión es que están haciendo cálculos electorales. Y mientras tanto, la campaña del Partido Popular plácidamente continúa de camino a la convocatoria electoral. Y además con los dos grandes temas del eje ideológico del Partido Popular, la seguridad y la unidad nacional. Sabéis que de pronto ha surgido un asunto en la actualidad, como el asunto de la independencia ha quedado detenido tanto por la actualidad de París, por las noticias relacionadas con los atentados, como por la propia realidad del paso del calendario que complica los acuerdos entre Junts pel Sí y la CUP, y etcétera, etcétera, todo lo que conocéis. Ya os dije que hasta que no pasen las elecciones no veremos ese asunto resuelto, pero en todo caso, como eso ha quedado diluido, pues de pronto el gobierno se ha sacado de la manga una nueva polémica con Cataluña. Montoro ha dividido en 10 los pagos a Cataluña para tutelar su gasto. Hacienda da a Artur Mas hasta este viernes para cumplir condiciones si quiere los fondos del mes. Si quiere pagar a sus proveedores, tiene que presentar las facturas justificadas. Bueno, esto tampoco debería extrañarnos, debería ser una política normal dentro de la relación de las instituciones. Tú quieres el dinero, tienes que justificar en qué lo gastas. Lo que pasa es que se está utilizando de forma interesada, parece evidente que sí. De forma electoralista, parece evidente que sí. Artur Mas dice, déjese de rollos y atienda al pago de las facturas y atienda a las exigencias. Que atienda a las prestaciones fundamentales y no a otros objetivos políticos. Se entiende, claro, ¿no? Eso es agredir a alguien. No, es que se pague a los servicios públicos. Una nueva polémica que de nuevo AUPA lleva entre algodones al gobierno de camino a las elecciones generales. Y Artur Mas entra en campaña y además le da todavía más juego al Partido Popular. Se está castigando a Catalunya. S'està castigant i perjudicant a Catalunya per defensar idees polítiques, pacífiques, democràtiques i respectuoses amb els drets humans. Bueno, pues ese era el titular del periódico El Mundo. Montoro ha dividido en 10 los pagos a Cataluña para tutelar su gasto y Hacienda da a Artur Mas hasta este viernes para cumplir las condiciones si quiere los fondos del mes. Porque todavía un montón de proveedores pendientes de pago, aunque es verdad, como recordaba también Montoro, que normalmente es precisamente a final de año cuando se recibe ese dinero, que es dinero de excedentes, así que no siempre se recibe. Si no hubiera, no se habría enviado. Pero sea como fuere, la polémica, una nueva polémica servida en pleno calendario electoral, que viene muy bien para los intereses de ambos, para demostrar que son antagónicos el Partido Popular y la Generalitat Catalana, y que cada uno está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Quién iba a decirle al Partido Popular que se le iba a poner tan fácil la última parte de la legislatura? Y mientras tanto, Mariano Rajoy huyendo literalmente de los debates electorales. Hay una fotografía que ha tuiteado ahora Cristina Pardo, muy simpática, en la que se ve a Mariano Rajoy. A ver, creo que la he retuiteado por algún sitio. No sé dónde le he puesto. Bueno, el caso es que sale Mariano Rajoy, es una página de periódico, creo que es en el periódico El Mundo, y Mariano Rajoy señalando un televisor de plasma. Dice, pues eso, así es como van a ser los debates si queréis ver a Mariano Rajoy.
No va a haber otra manera. A quien sí está confirmando su presencia en los debates es Soraya Sáez de Santamaría, que va a ser la sustituta de Rajoy, aunque el periódico El País dice hoy en portada que ellos se han negado a esa posibilidad, que ellos han dicho que si Mariano Rajoy, que si quiere asistir a alguien del gobierno, que sea Mariano Rajoy, que ellos están invitando a los líderes de los partidos. En otros lugares no, hemos visto que han aceptado que vaya Soraya Sáez de Santamaría. Aquí lo tengo, en el periódico La Razón, era el recorte. Cristina Pardo dice: típica foto de no hay más preguntas, señoría. Enorme. Y se ve a Mariano Rajoy señalando un plasma. Y el titular es: Rajoy delega en Santamaría el debate a 4. La vicepresidenta se va a medir con Sánchez, Rivera e Iglesias el día 7 en Antena 3. El líder del PP tendrá un cara a cara con Sánchez el día 14. Lo retuiteo para que veáis esa foto, que es maravillosa. Mariano Rajoy reconociéndose a sí mismo dentro de un plasma. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y en la portada del periódico El Mundo también llevan esa información a la que aludía antes. El derribo de un caza ruso rompe el eje contra el Estado Islámico. También Rajoy evita el debate a 4 y envía en su lugar a la vicepresidenta. Y violencia de género. María del Mar, 37 años, sufriendo también maltrato económico, dice el periódico El Mundo. El periódico La Razón da cuenta hoy precisamente del Día Internacional contra la Violencia de Género. Algunos de vosotros me habéis pedido que pusiésemos el foco precisamente hoy y lo lleva en su portada con 4 mujeres, 4 políticos, 4 políticas, con el 016 apuntado en la mano, con ese número de teléfono 016. Por un pacto de Estado. No será la cifra que más suene en la campaña, pero este número anónimo y gratuito ha recibido más de 500.000 de llamadas en 8 años. Los partidos abogan por desde reformar la ley a aumentar el presupuesto contra el maltrato, pero lo más importante es llegar a un gran acuerdo sin siglas, dice el periódico La Razón. Ni una víctima más. Y salen Andrea Levy, la secretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Meritxell Batet, secretaria de Estudios y Programas del Partido Socialista, y Clara Serra, responsable del área de Igualdad de Podemos, cada una con una frase, por cierto, que Andrea Levy lleva en su mano: no estás sola. Bien, nos gusta esa frase en este programa. Por último, la portada de La Vanguardia. El derribo de un avión ruso agrieta el frente antiterrorista. Putin acusa a Turquía de complicidad con el Estado Islámico y Estados Unidos considera a Moscú fuera de la coalición. Los yihadistas vuelven a golpear también en Túnez, dice el periódico La Vanguardia. Y añade una nota, un asunto que no llevan el resto de los medios. Francia pedirá ayuda a España antes de las elecciones. El embajador matiza que intentará que la solicitud sea lo menos polémica posible, pero la petición se producirá antes de las elecciones.
Buenos días, Fernando. Buenos días, Resistencia. La verdad es que la información que vemos hoy en día no está nunca carente de espectáculo. Y como estamos en un país con la cultura del sálvame, pues evidentemente, si no hay espectáculo, hay discusiones e incluso chabacanería, pues parece que la información se diluye como un azucarillo. Y eso la verdad que es realmente preocupante. Como la información, y más con lo que está sucediendo hoy en día, no se trata con la seriedad necesaria. En fin, este es el mundo complejo en el que vivimos. Un abrazo para todos. Me gusta un tuit que envía Hardy Useful de Gerardo TC, que dice: a Alberto Garzón lo dejan fuera de los debates porque él no es candidato, como Soraya. Soraya va a todos los debates, ya lo sabéis. Buenos días, Maese. Lo que dices no está exento de razón, pero esto me sugiere una duda. ¿Quién son peor? ¿Los que utilizan el maniqueísmo conscientes de que lo utilizan o los que ni siquiera son conscientes de que lo hacen? Siempre tengo esa duda. A ver si tú... Imagino que te estás refiriendo, claro, es que hay que tener cuidado porque vamos con un desfase de 1 minuto, creo. Entonces, sospecho que te estás refiriendo a lo de algunas personas con las que me encuentro en televisión, ¿no? Y te refieres al maniqueísmo. Entiendo, supongo que te refieres a este tema. Pero, no, a ver, a mí hay gente que es maniqueísta y es verdad, y los ves, y que tienen posiciones que son más artificiales que naturales, ¿no? Porque después yo hablo con ellos en la sala antes de empezar, o gente con la que tengo más amistad, y no tienen posiciones tan radicales como las que demuestran después en televisión, ¿no? Pero generalmente la gente es bastante fiel a sí misma, ¿eh? Lo que se ve es más confrontado, no voy a decir teatralizado, porque tiene que ver también con el contexto, con dónde estás sentado, lo que decía antes, las distancias a las que tienes que hablar a alguien, incluso las posiciones como se van tensando durante el debate, pero generalmente las personas son bastante fieles a sí mismo. Y dentro de eso intentas llevarte bien. Yo, con la gente con la que trabajo, intento que haya una cierta cordialidad, pero ya por una cuestión de crear un espacio humano donde uno trabaja que sea aceptable, ¿no? Y a veces tienes una gran tensión en el debate, pero luego te levantas y dicen, joder, es que luego os lleváis bien a continuación. Hombre, no es que te lleves bien. Lo que no haces es trasladar lo que ocurre en un debate sobre que estás discutiendo sobre algo muy concreto, trasladarlo al resto de tus relaciones. Luego cuando le preguntas café, no le preguntas, bueno, ¿quieres café o qué? ¿Insidioso? No va así. Intentas llevarte de forma cordial, ¿no? No siempre lo consigo. Hay gente con la que he tenido diferencias, ¿no? Y, en fin. Buenos días, Fernando, cafeteros. Pues qué gran razón tiene esta mujer. La verdad es que poco más que añadir. Yo, por ejemplo, ayer estaba viendo un debate en una cadena. Lo quité 3 veces porque continuamente el mismo tema, machacón y machacón, es lo que tiene el señor Ferreras, que es machacón. Y luego las noticias, lo mismo. Luego cambias Antena 3, lo mismo. Conclusión, puse un documental sobre Suiza precioso que me entretuvo más y hasta me dieron ganas de planear ya un viaje para este verano. Yo, no sé, animaría a la gente a que los medios, los informativos, dejemos de verlo, porque es que a ver si se enteran de una vez que ya está bien de tanto machaqueo, tanta manipulación, ya está bien. Metas con Ferreras, entre otras cosas porque es de lo mejor que nos queda en la televisión, porque es alguien que tiene una vocación por el periodismo como no se ha visto en televisión. Es alguien absolutamente apasionado de eso, ¿no? Que como todo el mundo comete errores, como es natural, él mismo lo ha reconocido en alguna ocasión, ¿no? Pero es de lo mejor que tenemos en la televisión. Yo siempre digo, cuando alguien me dice, no, es que digo ya, pero hay que llevar un programa todas las mañanas sobre política, y además un programa en La Sexta con toda la enorme ofensiva que está ejerciendo el gobierno para tratar de controlar a los medios de comunicación, y hay que salir allí todas las mañanas y frenar las enormes presiones que debe estar sufriendo por parte del gobierno, ¿no?
Así que, en fin. Bueno, dicho lo cual, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia, no estás solo. Atención, acaba de estar en el programa La Cafetera. En una entrevista en Radio Cable. Oye, antes de seguir, habrá que felicitar a nuestro amigo Fernando Berlín, Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Bueno, el desencuentro viene de hace tiempo, esta mañana en La Cafetera. Y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales y en todas partes y en todas las radios, porque... Pues no lo sé, yo hice una broma ayer, dije que me parecía que tuviera cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues así nos vamos a marchar, dejando que esta música pausada de Fridonia nos lleve hasta el comienzo de la jornada laboral. Algunos ya habéis empezado, que estáis escuchando, lo sé. De forma clandestina en la oficina, el programa, con ese auricular y mirando lo que tenéis alrededor. Look, my baby, what we've done. Bueno, mañana volvemos con más cosas y comentamos la actualidad. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Cuidado con lo que veis por la tele, cuidado con lo que escucháis en la radio, cuidado con lo que leéis en los periódicos. Disfrutad del día, que nadie os lo amargue. Si estás escuchando esto, eres la resistencia, no estás sola. A quien lo esté haciendo, buenos días, buenas tardes o buenas noches. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental, precisamente, porque eso es el tesoro más importante que tiene. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias.